Curso intermedio de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 11. Etapas de evolución del fuego. Expondremos las etapas de evolución del fuego, tanto confinados como exteriores. Desarrollo del fuego. Cuando los 4 componentes del tetraedro del fuego están presentes, se produce la ignición. En la fase inicial de un fuego, el calor aumenta y forma un penacho de gas caliente. Si el fuego está en un espacio abierto, en el exterior o en un edificio grande, el penacho del fuego se eleva sin obstrucción y el aire entra en él o se arrastra hacia él mientras se eleva. Debido a que el aire que entra en el penacho es más frío que los gases del fuego, esta acción tiene un efecto de enfriamiento sobre los gases por encima del fuego. La propagación de un fuego en un área abierta se debe principalmente al calentamiento de la energía que se transmite desde el penacho hasta los combustibles situados alrededor. La propagación del fuego exterior puede verse incrementada por el viento y un terreno con pendiente, los cuales permiten precalentar los combustibles expuestos. El desarrollo de los fuegos en un compartimiento es más complejo que en los espacios abiertos. En este texto, un compartimiento designa una habitación o espacio cerrado en un edificio. El término incendio de compartimiento se define como un incendio que se produce en un espacio de dichas características. El crecimiento y la propagación de un incendio de compartimiento depende normalmente de la existencia de combustible y oxígeno. Cuando la cantidad de combustible disponible para quemar es limitada, se dice que el incendio está controlado a nivel de combustible. Cuando la cantidad de oxígeno es limitada, se dice que la situación está controlada a nivel de ventilación. Los investigadores han intentado recientemente describir los incendios de un compartimiento según las etapas o fases que se producen mientras el fuego se desarrolla. Etapas o fases que se producen mientras el fuego se desarrolla. Ignición, crecimiento, flashover o explosión espontánea tipo flamazo, desarrollo completo y disminución. Conviene observar que las fases son un intento de describir la compleja reacción que se produce mientras se desarrolla un incendio en un espacio donde no se realiza una acción de supresión. La ignición y el desarrollo de un fuego de compartimiento son muy complejos y dependen de numerosas variables. Por lo tanto, puede que no todos los incendios se desarrollen siguiendo cada una de las fases descritas. La información se presenta para describir el fuego como un suceso dinámico, cuyo crecimiento y propagación dependen de muchos factores. Ignición. La ignición describe el periodo en que los 4 elementos del tetraedro del fuego coinciden y se inicia la combustión. El acto físico de la ignición puede ser guiado o causado por una chispa o llama, o no guiado, causado cuando un material llega a la temperatura de ignición como resultado de la autoinflamación, como la ignición espontánea. En este punto, el incendio es pequeño y se circunscribe generalmente al material que se enciende primero, que es el combustible. Todos los incendios en un lugar abierto o bien en un compartimiento son el resultado de algún tipo de ignición. El crecimiento. Poco después de la ignición se empieza a formar el penacho del incendio,
sobre el combustible que arde. Mientras el penacho se desarrolla, empieza a atraer o arrastrar aire desde el espacio circundante a la columna. El crecimiento inicial se parece al de un incendio exterior no limitado, con el crecimiento como función del combustible que se enciende primero. Sin embargo, a diferencia del incendio no limitado, en un compartimiento el penacho se ve afectado rápidamente por el techo y las paredes del espacio. La primera consecuencia es la cantidad de aire que atrae el penacho, debido a que el aire es más frío que los gases calientes que genera el incendio. Este tiene un efecto de enfriamiento sobre las temperaturas del penacho. La ubicación del paquete de combustible en relación a las paredes del compartimiento determina la cantidad de aire que atrae y por lo tanto el enfriamiento que se produce. Los paquetes de combustible a proximidad de las paredes atraen menos aire, por lo que las temperaturas del penacho son superiores. Los paquetes de combustible situados en las esquinas atraen incluso menos aire, por lo que las temperaturas del penacho son las más altas. Este factor afecta significativamente a las temperaturas de la capa de gas caliente que se desarrolla encima del incendio. A medida que los gases calientes se elevan, estos empiezan a propagarse al exterior cuando tocan el techo. Los gases continúan diseminándose hasta llegar a las paredes del compartimiento. Entonces, la profundidad de la capa de gas empieza a incrementarse. Las temperaturas del compartimiento durante este periodo dependen de la cantidad de calor que se transmite al techo y las paredes del compartimiento, ya que los gases fluyen sobre ellos y sobre la ubicación del paquete de combustible inicial y el arrastre de aire resultante. La investigación muestra que las temperaturas del gas disminuyen a medida que la distancia de la línea central del penacho aumenta. La figura muestra el penacho de un incendio de compartimiento típico y los factores que afectan a la temperatura de la capa de gas caliente en propagación. Al principio, la temperatura de los gases del fuego disminuye a medida que estos se desplazan lejos de la línea central. La fase de crecimiento continuará si hay suficiente combustible y oxígeno disponibles. Los incendios de compartimiento en la fase de crecimiento generalmente tienen el combustible controlado. A medida que el incendio crece, la temperatura general del compartimiento aumenta, al igual que la temperatura de la capa de gas al nivel del techo. A medida que el incendio se propaga, la temperatura general del compartimiento aumenta, al igual que la temperatura de la capa de gas en el nivel de techo. El flashover. El flashover es la etapa de transición entre el crecimiento y el desarrollo completo de las fases del incendio, pero no es un suceso específico como sería la ignición. Durante el flashover, las condiciones en el compartimiento cambian muy rápidamente a medida que el incendio pasa de quemar los materiales que se encienden primero a quemar todas las superficies de combustible expuestas en el compartimiento. La capa de gas caliente que se crea en el techo durante la fase de crecimiento causa un calor radiante en los materiales de combustible situados lejos del origen del incendio. Por regla general, la energía radiante, que es el flujo de calor
de la capa de gas caliente sobrepasa los 20 kilowatts hora por metro cuadrado, que es constante de ionización o de disociación del agua cuando se produce el flashover. Como se muestra en la imagen, el calor radiante, que son las flechas rojas de las capas de gas caliente del techo, calienta los materiales combustibles, lo que produce los vapores, que son las flechas verdes. Este calor radiante produce pirólisis en los materiales combustibles del compartimento. Los gases que se generan durante este periodo se calientan hasta la temperatura de ignición por la energía radiante de la capa de gas en el techo, como se muestra en la imagen, que es un ejemplo de flashover o explosión espontánea tipo flamazo. Los científicos definen el flashover de muchos modos. La mayoría basan su definición en la temperatura de un compartimiento resultante de la ignición simultánea de todo el contenido combustible en el espacio. Aunque esta incidencia no lleva asociada ninguna temperatura exacta, en la mayoría de las ocasiones se utiliza un rango aproximado de 483 grados centígrados a 649 grados centígrados, o bien de 900 grados Fahrenheit a 1200 grados Fahrenheit. Este rango está en correlación con la temperatura de ignición del monóxido de carbono, que es de 609 grados centígrados o 1128 grados Fahrenheit, que además es uno de los gases más habituales que se desprenden de pirólisis. Justo antes del flashover suceden muchas cosas en el compartimiento que arde. Las temperaturas aumentan rápidamente, los paquetes de combustible adicionales empiezan a verse involucrados y desprenden gases combustibles como resultado de la pirólisis. A medida que el flashover ocurre, los materiales combustibles en el compartimiento y los gases desprendidos de pirólisis se encienden. El resultado es que toda la habitación se ve afectada. La liberación de calor de una habitación con un flashover completamente desarrollado puede ser parte del orden de 10.000 kilowatts hora por metro cuadrado o más. No es probable que las personas que no hayan podido escapar del compartimiento antes de que se produjera el flashover sobrevivan. Los bomberos que se encuentran en un compartimiento cuando se produce el flashover corren un riesgo extremo incluso si llevan puesto el equipo de protección personal. El desarrollo completo. La fase de desarrollo completo de un incendio tiene lugar cuando todos los materiales combustibles de un compartimiento se ven afectados por el fuego. Durante este periodo de tiempo, los combustibles que arden en el compartimiento liberan la máxima cantidad de calor posible de los paquetes de combustible y producen grandes volúmenes de gases de fuego. El calor liberado y el volumen de los gases del fuego que se producen dependen del número y del tamaño de las aberturas de ventilación del compartimiento. El incendio se convierte con frecuencia en un incendio controlado a nivel de ventilación, por lo que se producen grandes volúmenes de gases no quemados. Durante esta fase, los gases del fuego caliente no quemados pueden empezar a fluir fuera del compartimiento de origen, hacia los espacios o compartimientos adyacentes. Estos gases se prenden cuando penetran en un espacio donde el aire es más abundante, como se muestra en la ilustración, donde se aprecia un incendio completamente desarrollado. La disminución.
A medida que el incendio consume el combustible disponible en el compartimiento, la tasa de liberación de calor empieza a disminuir. Una vez más, el incendio se convierte en un incendio controlado a nivel de combustible. La cantidad de fuego disminuye y las temperaturas del compartimiento empiezan a reducirse. Sin embargo, la masa restante de las ascuas puede mantener temperaturas moderadamente altas en el compartimiento durante algún tiempo. El flameover o rollover. Los términos ingleses flameover y rollover describen una situación en la que las llamas se mueven a través o a lo largo de los gases no quemados durante la progresión de un incendio. El flameover se distingue del flashover, que es la explosión espontánea tipo flamazo, porque solo implica a los gases del fuego y no a las superficies de los otros paquetes de combustible del compartimiento. Esta situación puede producirse durante la fase de crecimiento, mientras la capa de gas caliente se forma en el techo del compartimiento. Se pueden observar llamas en la capa cuando los gases combustibles alcanzan la temperatura de ignición. A medida que las llamas se suman al total de calor generado en el compartimiento, esta situación deja de ser un flashover. El flameover también se puede observar cuando los gases del fuego sin quemar salen de un compartimiento durante las fases de crecimiento y desarrollo completo en el transcurso de un incendio. A medida que estos gases calientes pasan del compartimiento que arde al espacio adyacente, se mezclan con el oxígeno. Si se encuentran en la temperatura de ignición, las llamas a menudo se hacen visibles en la capa. Gracias, amigos brigadistas, por acompañarnos en este curso intermedio de la Brigada de Prevención y Combate de Incendios. Continuemos capacitándonos. Un fuerte saludo de su amigo el capitán Asdrúbal Urrutia.